supuestamente, ¿no es cierto?, sobre el encuadro internacional que tienen que tener las luchas emancipatorias, la lucha por la construcción de esta soberanía popular que recién Adrián nos planteaba, y las que planteaba yo, Pedro Stedil, en ese vibrante mensaje que nos mandara desde Brasil, ¿verdad? La primera cuestión que quisiera afirmar, no creo que no hará falta demasiado esfuerzo para argumentar esto, es que cualquier proyecto de emancipación nacional tiene que tener en cuenta al mismo tiempo que debemos que desarrollar un proyecto antiimperialista. O sea, no haber ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de que un proyecto de emancipación nacional y popular, ¿no es cierto?, pueda llevarse al cabo sin enfrentar la más feroz represalia por parte del imperialismo. Por lo tanto, a nosotros me parece que es un ejercicio útil, aparte de todo el análisis que podemos hacer de la realidad nacional, tener un diagnóstico preciso de cuál es la situación por la cual atraviesa hoy el sistema imperialista y sus efectos a escala internacional. De eso voy a querer hablar y después tratar de sacar algunas conclusiones más sobre las problemáticas más nacionales. Digamos, casi telegráficamente, estamos asistiendo a una fase donde comienza la decadencia del sistema imperialista. Esto que se ha dado a conocer como la Pax Americana, o sea, el proceso que emerge después de la Segunda Guerra Mundial, que llega a su apogeo a finales del siglo pasado, ha comenzado ya un proceso de irreversible declinar. Esto no quiere decir que el proceso se vaya a consumar en unos pocos años, pero claramente, si uno analiza las producciones, los análisis, las propuestas de los principales estrategas del imperio, de la gente, digamos, que en el Departamento de Estado, o en el Pentágono, o en la Casa Blanca, están elaborando eso que llaman muy a menudo escenarios prospectivos. En todos los casos, sin excepción, esos escenarios prospectivos hablan de un radical debilitamiento de los Estados Unidos en el escenario internacional, en un proceso que se puede consumar en 10, 15, 20 años, que ya ha empezado, es decir, no es algo que va a comenzar, es algo que ya empezó y que se va a acentuar con el paso de los años, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado cuando uno hace esta clase de diagnósticos y pronósticos, de evitar caer en la tentación de decir que, bueno, como el imperio ha iniciado su fase de declive, por lo tanto, y cómo se encuentra debilitado, por lo tanto, va a ser más tolerante ante los desafíos que puedan emerger del campo popular, los desafíos de la periferia. Para nada. Va a ser todo lo contrario. En esa fase de declinación, el imperialismo va a ser mucho más agresivo, mucho más brutal de lo que fue en su fase de ascenso y consolidación. Digo esto para evitar caer en el facilismo de decir, bueno, Estados Unidos es una potencia cada vez más debilitada, el sistema se está erosionando, es evidente que ya no funciona como antes, es evidente que hay márgenes de autonomía real para hacer política, pero también es evidente que si Estados Unidos tenía en América Latina hace apenas 30 años 3 o 4 bases militares en la región, hoy tiene 76 bases militares de diferente tipo, no son todas iguales, hay algunas más grandes, otras más pequeñas, ¿no es cierto? Pero el último conteo, un poco de ese libro que decía la compañera, que va a estar en la calle en una semana más, ¿no es cierto?, que es América Latina, la geopolítica del imperialismo, así se llama, haciendo un análisis cuidadoso, uno por uno, llegamos a la conclusión de que hay 76 bases perfectamente localizadas en toda la vasta geografía de América Latina y el Caribe. Y si ahora hay 76 bases y antes había 4, es porque esas bases van a ser utilizadas. Y se están agregando bases permanentemente, vuelvo a decir, de diferente tipo. Cuando terminé de publicar, de entregué el libro a la prensa, hace apenas un mes, eran 75. Ya quedó obsoleto, son 76. Se agregó una nueva base justo en la frontera entre Perú y Ecuador, para monitorear muy de cerca lo que pueda estar ocurriendo en el Ecuador.
¿no es cierto? Y en Ecuador el presidente Correa, un presidente que logró una hazaña increíble como fue la de ponerle fin a la presencia de la base militar norteamericana de Manta en la ciudad de Manta, en Ecuador. Bueno, ya le metieron una base justo en la frontera de Perú, en donde Ollanta Humala en los últimos tiempos ha sido de una generosidad extraordinaria con el imperialismo porque ha concedido todo. Y uno de los países, junto con Colombia, en donde hay más bases militares en América Latina y ya en Sudamérica seguramente, ese país es el Perú de Ollanta Humala, ¿no es cierto? Bueno, entonces les decía, estamos en esta fase de declinación, una fase que no puedo detenerme en los detalles de los indicadores, se haría demasiado largo, y además acá ha llegado Norita, le quiero dejar tiempo a ella, un aplauso. Bueno, como ven te estaban esperando, ¿no? Con todo gusto. Bueno, así que llegó, por eso yo tampoco quiero extenderme demasiado, pero sí decir, hay indicadores muy claros. Por ejemplo, hasta hace apenas 10 años, ¿verdad? El grueso de las reservas mundiales estaban denominadas en dólares. Hoy apenas un poco más del 50%. Quiere decir que hay una fuga del dólar hacia otras divisas, el yen, el yuan chino, el euro, digamos, eso es un dato muy significativo. El comercio mundial cada vez más se realiza al margen del dólar, mismo incluso en América Latina, ¿verdad? En el marco del Mercosur, con todos los problemas que tiene el Mercosur, que requiere ser refundado, digamos, sobre otras bases, y ahora es de esperar que con la incorporación de Venezuela al Mercosur se pueda realmente redefinir ese proyecto. Ya, por ejemplo, en el Mercosur gran parte de los intercambios se realizan al margen del dólar. El comercio entre China y Japón al margen del dólar, según acuerdos recientes, ¿verdad? Eso era impensable. Estados Unidos hubiera vetado y 20 años atrás probablemente hubiera invadido a un país que optara, ¿no es cierto?, por salirse del dólar en el comercio internacional. Y hoy en día no tiene cómo hacerlo. La relación entre China y Rusia también se realiza al margen del dólar. O sea, estamos viendo que algunas de las más importantes economías del mundo, China, Japón, Rusia en cierto sentido, ¿verdad?, ya se realizan al margen del dólar. Es decir, estamos ahora en un esquema en donde el imperialismo realmente demuestra claramente que está en esta fase de creciente debilidad, ¿verdad? Una debilidad que se vio reflejada desde el punto de vista militar en lo ocurrido el 11 de septiembre, ¿verdad? Los atentados famosos a las Torres Gemelas, que todavía es un episodio muy oscuro, que no está nada claro cómo fue, quién fue, cómo se hizo, ¿verdad? La idea inicial de que había sido un atentado de Al-Qaeda cada vez tiene menos fuerza y comienza a aparecer con mucho vigor dentro de Estados Unidos una corriente que plantea que fue un autoatentado fraguado por la derecha radical norteamericana a los efectos de potenciar y posibilitar la fenomenal expansión del gasto militar de los Estados Unidos. En este momento, sepan ustedes que el gasto militar de los Estados Unidos, tomando todas las variables que componen ese gasto, supera al billón de dólares, es decir, supera al millón de millones de dólares. Cifra que los analistas hasta hace apenas 2 o 3 años decían que era una cifra absolutamente inalcanzable. Bueno, ya se la alcanzó y esto me parece que es un dato significativo. Toda esta transición, ¿no es cierto?, que ha tenido lugar, tiene que ver con cambios mucho más profundos que se vinieron produciendo en el sistema internacional y que fueron operando en contra de la potencia del imperialismo norteamericano, ¿no es cierto? Durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, a partir del, digamos, 1945 y hasta 1991, el sistema internacional tuvo un formato. El formato era dos potencias, por eso se llama bipolarismo, se habla de bipolarismo. Dos grandes potencias, sobre todo militares, Estados Unidos y la...
Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Ese sistema duró desde el 45 y se derrumba con la implosión de la Unión Soviética en 1991-1992. Y ahí aparece un segundo momento en la historia del sistema internacional, que es el llamado momento unipolar, en donde Estados Unidos, ya liberado de su rival histórico de los últimos 50-60 años, se suponía que podía reorganizar el sistema internacional a su imagen y semejanza. ¿No es cierto? Esto fue lo que se dio en llamar el unipolarismo, y al calor de